Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por una nueva oportunidad para compartir con ustedes en esta mañana. Hemos cantado un compromiso. Somos el pueblo de Dios, un pueblo especial porque Cristo nos llamó para estar con Él. Un pueblo especial porque anunciamos las verdades de aquel que nos amó y que se entregó por nosotros. Su muerte nos vuelve un pueblo especial para anunciar sus virtudes, sus verdades. Y en la segunda carta que el apóstol, que Lucas escribe a Teófilo, en Hechos capítulo 14, del versículo 19 al 28, es donde vamos a meditar en esta mañana. Vamos a leer. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. He titulado esta reflexión Cumpliendo la misión. ¿Cómo sabemos nosotros cuando hemos terminado una tarea? Por los resultados. Si un día de estos yo les invito a que como iglesia vayamos a pescar y todos estamos dispuestos a ir a pescar, pero un día alguien me pregunta: ¿y qué vamos a llevar? Lo que usted quiera. ¿Y dónde vamos a ir? Donde nos apunte la nariz. Y luego que llegamos y que nadie llevó los instrumentos necesarios para pescar, estuvimos todo el día allá, pero resulta que una hermana se llevó un pascón, a saber para qué. Y con ese pascón logró obtener una piscuchita así. Y con eso regresamos en la tarde de ese día de pescar. ¿Podemos nosotros evaluar los resultados de esa pesca? ¿Verdad que fue un tiempo perdido realmente? ¿Verdad que fue algo que no valió la pena? Todo el esfuerzo, todo el tiempo, todos los que fuimos allá. Porque los resultados nos hablan de cuando algo se ha terminado. La tarea se mide por los resultados. Y aquí vemos nosotros a los apóstoles cumpliendo su tarea y llegando a la iglesia de donde salieron, encomendados por esa iglesia, representando a esa iglesia para poder ir y dar el informe de lo que había sucedido mientras ellos salieron. ¿Por qué el tema de la misión es tan importante? Porque resulta de que este tema es algo de tal valor que por todos lados se nos dice: el mismo Señor Jesucristo fue quien dio la encomienda a la iglesia, a sus discípulos, para ir y predicar el evangelio a toda la nación. Por eso digo, el himno que cantamos es un compromiso de parte nuestra. Se me fueron los hermanos de audiovisuales. Ahí está. El Espíritu Santo seleccionó a las personas para ir a predicar. Capítulo 13 de Hechos, versículo 1. Dice que estaban ahí en Antioquía varias personas muy capacitadas para eso, pero en el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, digo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no alguien que no estuviera haciendo nada en la iglesia? ¿Por qué necesariamente tuvieron que ir Bernabé y Pablo?
pudiéramos nosotros decir que hubiera ido entonces este otro muchacho Níger, Simón, que hubiera ido Lucio, era igual. El asunto es que el Espíritu apartó a Bernabé y a Saulo para esa tarea. Fue el Espíritu quien los escogió a ellos para iniciar una labor entre los gentiles a la cual los judíos no estaban dispuestos a iniciar, porque para ellos los gentiles era algo abominable realmente, y lo hemos visto en otras predicaciones. Ellos no estaban dispuestos a participar en la comunión, en la relación con los gentiles. Entonces se necesitaba a alguien que abriera la puerta de la iglesia para los gentiles. Todos hemos sido comisionados para la gran comisión, no solamente las personas que el Espíritu Santo llama. Todos hemos sido llamados por el Espíritu Santo, todos estamos llamados a participar de esta labor de anunciar el Evangelio. En el versículo 3 del capítulo 13 dice que la iglesia oró, la iglesia ayunó por ellos y les impusieron las manos para que ellos fueran los representantes de la iglesia a los gentiles. Entonces, esto no se trata únicamente de personas capacitadas, personas que pueden hacer las cosas, sino era el proceso por el cual Dios estaba abriendo las puertas para la fundación de la iglesia. Recuerde de que los judíos hicieron de Dios un Dios suyo y nadie más participaba de ese Dios suyo a menos que se convirtiera al judaísmo y viniera y practicara todas las cosas del judaísmo. Pero Dios está abriendo la puerta y para hacerlo tenía que suceder de la manera como está acá. Porque si salía otra persona por ahí y decía, yo voy a ir, a mí nadie me mandó, pero aquí voy yo, esa iglesia no iba a ser reconocida por la iglesia judía. Entonces había que hacerlo de la manera correcta y por eso Dios escogió a estos hombres judíos para que fueran y anunciaran el evangelio a los gentiles, y la iglesia los nombra sus representantes para ir. ¿En qué consiste esta misión? Pues era un viaje para llevar el evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 9, versículo 35, el Señor habla con Ananías y le dice que vaya a ver a Pablo. Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pablo ya estaba apartado para esa tarea. Es por eso que aquí en el versículo 13, quien es llamado es Pablo, porque ya estaba apartado para esa tarea. Ellos viajan de una iglesia gentil hacia un pueblo gentil. ¿Podemos ver el mapa, por favor, Misaelito? Antioquía está ahí donde está este voladito, este coso, ¿verdad? Ahí está Antioquía. De ahí ellos salen hacia el puerto de Seleucia, en el puerto de Antioquía. Y de ese puerto de Seleucia ellos viajan para acá, para Chipre, llegan a Salamina, caminan hasta Pafos, que como les decía son casi 140 kilómetros para caminar todo eso. Pafos era la capital de la isla y ahí estaba el gobernador a quien Pablo habló y a quien el Espíritu Santo lo llamó para conocer al Señor. De Pafos ellos navegan para ir hasta, bueno, no fue a Atalia que llegaron, ellos llegaron y de ahí se movieron para Perge, después fueron a Antioquía, de Antioquía salieron para Iconio, luego para Listra, y lo que ahora nos toca ver es hacia Derbe. ¿Qué les pasó a ellos en Listra? ¿Se recuerdan? El domingo pasado lo estudiábamos, ¿se recuerdan? En Listra Pablo fue apedreado. Pero ¿qué le pasó antes de que Pablo fuera apedreado? Juntamente con Bernabé fueron casi llamados dioses y casi se les da a ellos el tributo de dioses. El sacerdote aprovechándose, como dijo hermano Orlando, aprovechándose y sacando partido de todo eso, llegó y ya quería sacrificar para ellos, ¿verdad? Pero claro, el apóstol Pablo, con el conocimiento, con el dominio del Espíritu Santo, él pudo detener todo eso y hacerles ver de que eran hombres que predicaban a un Dios que ellos no conocían y a quien ellos debían de conocer. ¿Cómo es la gente de voluble? Un día a uno lo tienen en alto, al día siguiente a uno lo tienen por los suelos. Llegaron unos judíos de Antioquía, de Listra, de Iconio y de Antioquía y de Iconio, llegaron y empezaron a mover los ánimos de las gentes
a saber qué les dijeron, pero la gente se sintió tan ofendida con Pablo que lo apedrearon. O sea, algo pasó ahí en ese proceso para que a Pablo lo hubieran apedreado. O sea, debió ser algo grave de lo que lo acusaron. Y lo apedrearon. Y lo sacaron muerto de la ciudad. Así creían ellos. Hay comentaristas que dicen que sí, realmente Pablo estaba muerto. Porque imagínense ustedes, ser apedreado y no es que le tiraban las piedritas así suavecito, ¿verdad? Agárralas, a ver cuál lo golpea. O sea, eran pedradas a matar. Y dice en el capítulo 14, en el versículo 20, que rodeándole los discípulos, se levantó milagrosamente. ¿Se imagina, mi hermano? Solamente imagínese, ¿cómo debió sentir Pablo su cuerpo después de ser apedreado? Solo imagínese, mi hermano. Si con un golpecito que uno se dé, ya se pasa lamentando. Si con un dolorcito de cabeza que uno le dé, ya se pasa lamentando. A este hombre la gente lo sacó considerando lo que estaba muerto. Y probablemente estaba muerto, probablemente. Pero los discípulos se reunieron y milagrosamente él se levantó, entró en la ciudad y después de eso salió para Derbe. Mire, de aquí de Derbe está fácil regresarse para acá, ¿verdad? O sea, no es la gran complicación. Salieron de Antioquía, ya habían logrado lo que querían, nuevamente para Antioquía. ¿Qué es lo que hacen ellos? En vez de hacer ese trazo que era más corto, deciden regresar por esta parte de acá, que aproximadamente son 400 kilómetros los que ellos tuvieron que caminar en esa dirección. Pero ¿por qué es eso tan importante? ¿Por qué la misión les hizo a ellos llevar a esa tarea? Ellos fueron expulsados de Antioquía, ellos fueron mal vistos en Iconio, fue apedreado Pablo en Listra, pero ahí están ellos nuevamente en la misión, buscando hacer lo que Dios pide que ellos hagan. Y al día siguiente, él y Bernabé salen rumbo a Derbe. ¿Qué hicieron en Derbe? Lo que habían sido mandados a hacer. Fueron a anunciar el Evangelio. Versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio en aquella región, era la tarea que ellos habían sido encomendados, es la tarea que ellos están haciendo. Porque la misión consiste en anunciar el Evangelio. Ellos fueron y dan a conocer el mensaje con el resultado de que hay muchos discípulos, hay muchos aprendices y ellos están cumpliendo la misión que el Señor Jesucristo mandó en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ellos estaban predicando, ellos estaban haciendo discípulos, formando discípulos en cada uno de esos lugares. Por eso en el capítulo 13, versículo 1, entre todos los maestros y profetas son elegidos ellos dos, Bernabé y Saulo, para poder formar a los aprendices en las diferentes ciudades a las cuales ellos van. Como digo, entonces, solamente los que están capacitados pueden ir y presentar el Evangelio. Solamente las personas que tienen alguna maestría en conocimiento bíblico pueden ir. No. El asunto es que nos detenemos porque no avanzamos en nuestro crecimiento. No nos detiene nadie, nos detenemos solitos, porque no buscamos crecer en la gracia del Señor, porque no buscamos tener mayor entendimiento, mayor conocimiento para poder hablar con las personas y hacerles llegar lo que el Señor Jesucristo dijo. Id, por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles, dice acá, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos ser capaces de enseñarle a otro a guardar todas las cosas. Para eso se necesita que las estemos guardando nosotros. No podemos enseñarle a alguien
a no hablar en mal de alguien si nosotros hablamos en mal de las personas. No se puede. No podemos nosotros enseñarle a alguien a caminar en santidad si nosotros no estamos caminando en santidad. Quien nos detiene no es que no estemos capacitados, somos nosotros solitos los que nos detenemos, porque no dejamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas para hacer lo que Dios está esperando que hagamos como su pueblo especial, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Esto no es un motivo para quedarnos quietos y decir, bueno, entonces no hago nada. Hermanos, la misión es importante y debemos ir. ¿Qué estamos haciendo para ir? No es qué me detiene, sino qué estoy haciendo yo para poder ir. ¿Por qué estoy detenido todavía? Porque la misión es ir y predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dijo, esto encarga a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, esa idea de ser capaz es, alguien me enseñó a mí a ser capaz, yo tengo que enseñarle a alguien a ser capaz. Cada uno de nosotros los que conocemos al Señor, cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, que hemos experimentado el amor de Dios en el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros debemos de ver de qué manera aprendemos para poder ir. Porque debemos de ir, es nuestra tarea. Para eso se necesita que la iglesia esté organizada. Hechos capítulo 14, versículo 20. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ellos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Para poder hacer la misión se necesita que la iglesia esté bien organizada. ¿Por qué se necesita que la iglesia esté bien organizada? Porque hay que llevar a cabo un doble trabajo. El primero es confirmar a cada uno de los discípulos. Esta palabra confirmar es la palabra animar. Dice, animando los ánimos de los discípulos, pero como no suena bien, la palabra ánimos tiene que ver con el alma de las personas, el corazón de las personas, animando el corazón de los discípulos. Esa es la idea de la frase, y eso es lo que la iglesia debe hacer con cada hermano, con cada creyente en Cristo Jesús, animarle su alma, fortalecerlo para que en su mente y su corazón él esté dispuesto a soportar todo lo que venga y esté con la disposición de ir y anunciar el Evangelio de nuestro Señor. Es necesario confirmar a los discípulos, a los cristianos, para que tengan una resolución firme, para que no se amedrenten con las cosas que vienen a la vida, para que no se echen atrás a pesar de las aflicciones. Miremos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué está anunciando el Señor ahí? Perdón. Está anunciando que no nos van a querer por causa de Él. ¿Nos vamos a sentir tristes porque la gente nos hace de menos porque anunciamos el Evangelio? No, así lo dijo el Señor. A pesar de las aflicciones debemos de seguir avanzando en la vida cristiana. A pesar de las situaciones que tenemos, debemos de seguir avanzando en la vida cristiana. Si la gente fuera del cristianismo no nos quiere, hermanos, ¿por qué entre nosotros no nos queremos? Suficiente con que no nos quieran afuera. El Señor Jesucristo lo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Pero el apóstol dice, Santiago,
Si no se quieren, si no se aman, no se despedacen. Suficiente con que no nos quieran afuera. Aquí es otra cosa. Aquí estamos para amarnos, para apoyarnos, para animarnos, para que nuestro corazón esté fuerte, para cumplir la misión, porque somos llamados a cumplir la misión. Entonces debemos de animarnos. La iglesia está llamada para asegurar el corazón de cada creyente, para que en medio de las dificultades, de las aversiones, en nuestra alma, en nuestro corazón podamos seguir adelante. Para que en medio de todas las situaciones que nos hacen pensar, ay no, yo todavía en esto acá, podamos seguir adelante. Hermanos, ánimo, vamos para adelante, echémosle para adelante, tenemos mucha tarea por hacer. La iglesia es un centro de atención de heridos y maltratados. De eso se trata la relación entre nosotros, de podernos apoyar, de podernos ayudar, no de vernos de mal, no de tratarnos de mal. Todos pecamos, no somos perfectos de ninguna manera. Si yo miento, no soy menos que el hermano que roba o que golpea a alguien, porque el pecado ante Dios todo es igual. Algunos pecados son más escandalosos que otros, pero el pecado ante Dios es igual, todos fallamos. Entonces tratémonos de otra manera, porque para eso estamos como iglesia formados. La iglesia se confirma por medio de la exhortación. Dice aquí en Hechos que ellos establecieron la iglesia confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cómo los confirmaban? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La palabra exhortar tiene la idea de poder ganarse a alguien para un plan. Hermana Nelly, hoy vamos a hacer tal cosa. No, dice ella. Exhortar es que yo me la gane a ella a pesar de su negativa para que hagamos lo que yo le estoy diciendo que hagamos. De eso se trata la exhortación. La exhortación es una invitación. Vamos. La exhortación se trata de una propuesta. Yo lo que creo que debemos hacer es esto. La exhortación se trata de poder recomendar algo para hacerlo, para llevarlo a cabo. La exhortación es un estímulo para que a pesar de las cosas que nos pasan podamos ir adelante. Eso es la exhortación. Ganarse a alguien con un plan para que podamos llevar a cabo algo. Y en esa invitación tiene que ver con permanecer en la fe, confiando en el Señor, manteniéndose firme en la enseñanza que tenemos, en esa creencia personal que nosotros tenemos. A pesar de las aflicciones, el cristiano debe seguir confiando en Dios, tanto para descansar en su vida como para tener paz, como también para obedecer y ser fiel al Señor. El cristiano debe de mantenerse firme en la labor que el Señor le dijo, a pesar de todas las aflicciones que tenemos. Segunda de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo exhortando a su discípulo Timoteo, a su hijo amado, a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era bien timorato, era así como yo, ¿verdad? Bien temeroso, bien lleno de miedos. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Si usted quiere vivir sirviendo al Señor con un corazón inclinado a Dios, que es hacia dónde vamos, cada cristiano no está llamado a hacer un esfuerzo para honrar a Dios. Cada cristiano va en ese camino. El asunto es que a veces nos oponemos, pero es el camino que llevamos hacia la devoción a nuestro Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entre más nos parezcamos a Cristo, más mal vamos a caer, más mal nos van a tratar los que no conocen del Señor. Entre más prediquemos el Evangelio pareciéndonos al Señor, menos bien vamos a caer en esta sociedad. Pero estamos preparados, ¿verdad? Ya lo dijo el Señor. Y debemos de seguir confiando en nuestro Dios a pesar de esas tribulaciones. El Señor Jesucristo lo anunció. Capítulo 5 de Mateo, versículo 10. Mateo 5:10, hablando de las bendiciones que el Señor Jesucristo empezó con su sermón. Aquí en el capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados, con una sonrisa en el rostro, los que padecen persecución por causa
de hacer el bien conforme a lo que Dios dice que se hace el bien. O sea, no es bien a lo que a mí me parece, sino es bien conforme a las obras de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos pertenecen a Dios y están cumpliendo con la voluntad de Dios. Esos que son perseguidos es porque están viviendo conforme a lo que Dios dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, si es verdad, entonces no somos bienaventurados. Si es cierto de lo que nos acusan, no podemos sentirnos bienaventurados. El Señor Jesucristo lo anunció. En el capítulo 17 de Juan, versículo 14, Él está orando por sus discípulos. Juan 17, 14, y entre las cosas que el Señor Jesucristo pide al Padre en esa oración, que es una oración tan hermosa, esta oración de nuestro Señor Jesucristo, 17, 14, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si con el tronco nuevo hicieron eso, ¿qué no se puede esperar que hagan de nosotros? Y en el capítulo 15, versículo 20, siempre el Señor Jesucristo hablando de nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él es algo estable. Aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, que ha confiado en la muerte de Cristo para el perdón de sus pecados y que ahora tiene una relación con Dios, en el capítulo 15, versículo 20 dice: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Estamos entendidos, ¿verdad? Estamos entendidos a lo que vamos nosotros. La tribulación, la aflicción no es algo que se pueda evitar. La adversidad es el método que Dios usa para poder formar nuestro carácter. Nuestro carácter son todas las cosas que nosotros hacemos como de costumbre. Nuestro carácter, para poner un ejemplo nada más, me levanto a las 5:30 de la mañana. Oro, leo la Biblia, hago otras cosas por ahí, contesto mensajes, me baño, salgo a trabajar y todo lo demás. Eso es mi carácter, son mis costumbres. Dentro de mi carácter están todos los valores que yo tengo, lo que es valioso para mí y que de acuerdo a eso yo vivo. Yo no trato mal a las personas. Yo procuro no expresarme de una manera hiriente con las personas. Son mis valores. Es mi carácter. Cuando Dios manda una aflicción a mi vida, lo que está haciendo es trabajando con mi carácter, para que mi carácter sea formado conforme al carácter del Señor Jesucristo. Romanos 8, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Esa es la idea. Por eso las aflicciones. La adversidad es el método que Dios usa para formar mi carácter, para mantenerme fiel como su pueblo, fiel a la obra que Él me ha dado, para que yo me dé cuenta de en qué estoy fallando y por qué camino voy. En Deuteronomio capítulo 8, el Señor Dios hablando con su pueblo Israel, luego de que ya están por entrar en la tierra prometida enfrente de Jericó, en el versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Te acordarás por donde te ha traído Dios durante estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No es porque Dios no lo supiera, sino porque el pueblo no lo sabía, porque yo no sé para dónde voy. El apóstol Juan dice que si nuestro corazón no nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Muchas veces yo digo, yo estoy caminando bien, pero Dios sabe todas las cosas. Y las tribulaciones y aflicciones en nuestra vida vienen para sacar de mi corazón y darme cuenta de cómo estoy yo en mi relación con Dios, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no los mandamientos del Señor.
Por eso las aflicciones, por eso las tribulaciones. Y todos las necesitamos. Nosotros no estamos aquí llamados a estar tranquilos, ¿verdad? Qué vida cristiana tan bonita la que vivo yo. Si la está viviendo así de bonita, no es una vida cristiana, porque el Señor lo quiere formar a usted. Si usted no quiere entender a la primera, va a entender a la segunda. Y las veces que Dios necesite hacerlo entender, lo va a hacer entender. Porque Dios no ha terminado su obra en cada uno de nosotros. Y hasta que Él cumpla su obra, el apóstol Pablo dice que Él perfeccionará su obra en cada uno de nosotros. Va a seguir sucediendo, así que tenemos que aprender a caminar conforme a lo que Dios nos dice, porque todo está bajo el control de Dios y debemos de aprender nosotros todo eso. Las aflicciones, todo lo que nos presiona, todo lo que nos angustia, son parte de nuestro proceso para caminar hacia el reino de Dios. Quiero mencionar algo nada más aquí en Hechos capítulo 14, porque hay una versión de la Biblia que lo dice bien feo. Dice 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo entiende usted este pasaje? ¿Que para entrar al reino de Dios es necesario pasar por tribulaciones? ¿O que en el camino que vamos hacia el reino de Dios pasamos por tribulaciones? La respuesta correcta es la segunda. Vamos camino al reino de Dios. En este camino al reino de Dios pasamos por tribulaciones, pero la tribulación no es el medio para entrar al reino de Dios. Tenga cuidado cuando lea la Biblia, porque hay una versión, el que estaba leyendo para poder aclarar ideas, y dice que por las tribulaciones entramos al reino de Dios, así directamente, y eso no es cierto. En el camino que vamos, Dios nos está formando, porque vamos en ese camino. Si Dios no quisiera, si no somos hijos de Dios, no tenemos la lucha que tenemos como cristianos contra el pecado. Eso estuvimos estudiando el jueves por la noche desde hace aproximadamente 3 semanas, ¿verdad, hermano? Nuestras luchas contra el pecado. Quien no tiene lucha contra el pecado es porque no es un hijo de Dios. Siempre vamos a tener esas tribulaciones. Entonces, la iglesia debe ser formada, y la iglesia debe ser formada constituyendo ancianos en cada iglesia. ¿Por qué ancianos en cada iglesia? Porque la norma, la costumbre en esa época era que las personas de mayor edad se encargaban de dirigir, de administrar, de poder guiar al pueblo en las relaciones. Ellos eran los jueces, los que marcaban la ley, los que decían qué se hacía y qué era bueno, qué era malo, los que indicaban el camino en el cual debían de seguir. Entonces Pablo, siguiendo esa costumbre, nombró dentro de las iglesias de las personas mayores, se tomó en cuenta a los ancianos para poder tener organizada la iglesia y que hubiera un grupo de personas que dirigieran, primero que enseñaran correctamente la palabra de Dios, y segundo que administraran los asuntos materiales y todos los procesos por los que la iglesia debía de pasar. El asunto aquí, el establecer ancianos en cada iglesia, es que se trata de personas idóneas. No eran solamente personas mayores, porque usted se dará cuenta que en nuestra época hay muchas personas mayores, pero que la época pasó por ellos, pero la sabiduría la dejaron botada desde niños. Pero en este caso eran personas adultas, mayores, que podían administrar, que eran personas idóneas. La palabra constituyeron es la palabra eligieron, levantando la mano. Dicen algunos comentaristas que la iglesia levantó la mano para elegir a los ancianos que iba a tener. Y que los apóstoles lo que hicieron fue nada más confirmarlos a ellos como los ancianos. Vea qué bonita la participación de la iglesia. La iglesia está llamada a participar en la toma de decisiones. No somos una pluralidad, no somos una democracia. No se trata de eso, sino somos llamados a participar en la toma de decisiones. Entonces la iglesia eligió a aquellas personas. ¿Por qué? Porque la iglesia miraba cada vida. Yo miro a hermano Orlando, y si alguien de la iglesia dice: yo quiero que hermano Orlando sea el anciano de la iglesia,
Y yo lo he visto, hermano Orlando, por allá en sus coqueterías y otras cosas. Me puedo levantar y decir, yo creo que hermano Orlando no es apto para el cargo. De eso se trata, de que la iglesia participe. O sea, perdón que use a hermano Orlando por ejemplo, perdón hermano Orlando, o sea, no es que yo sepa algo suyo. Pero es la participación de la iglesia. O sea, yo les tengo mucho cariño a ustedes. Yo digo Isaí, Isaí muy jovencito. Yo digo, hermano Miguel, pongámoslo por anciano de la iglesia. Si yo impongo, aunque alguien sepa algo que no nos conviene, tiene que callarse. Por eso es buena la participación de la iglesia. No para estarnos viendo y estar hablando de críticas, ¿verdad? No se trata de eso, sino lo que más conviene a la iglesia. Por eso la participación de la iglesia, lo que más conviene a la iglesia. Y eso es lo que hicieron aquí los apóstoles. Los apóstoles, una vez que vieron eso, entonces ellos dieron el visto bueno y los encomendaron al Señor, porque acá en el versículo 22 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, porque las elecciones en la iglesia, que no es democracia, se hacen bajo la dirección del Señor por medio de la oración y con ayunos. ¿Por qué con ayunos? Porque la iglesia debe reconocer sus faltas delante de Dios. El ayuno no es un medio para conseguir cosas de Dios. El ayuno es el medio para poder experimentar la aflicción en nuestra vida por nuestro pecado, sabernos pecaminosos y pedir perdón al Señor, y por medio de la oración renovar nuestra relación con Dios. Entonces la iglesia, cuando tiene que hacer algo, cuando tiene que tomar decisiones, debe de hacerlo con ese sentido de que somos pecadores, fallamos al Señor, pero le pedimos dirección al Señor para hacer las cosas. Los constituyeron, oraron por ellos y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta idea de encomendarlos al Señor en quien habían creído era ponerlos delante del Señor, tanto a los ancianos como a la iglesia. ¿Por qué Pablo y Bernabé están encomendando a los ancianos y a la iglesia en las manos del Señor, ya cuando ellos se van y han puesto ancianos en la iglesia? Porque mientras ellos estuvieron, ellos se encargaron de cuidar a la iglesia. Se van. ¿Qué hacen ellos? Señor, cuida a estas personas, a estos que están para dirigir la iglesia, cuídalos, atiéndelos, están delante de ti. Por favor, Señor, que ellos sean cuidados por ti para un buen ejercicio como ancianos. Entonces, ellos los están encomendando al Señor. Pablo oró porque Dios lo guardara tanto a la iglesia como a sus líderes, porque ellos ya se iban y ellos ya no podían seguir en esa tarea. ¿De qué trata la misión entonces? La misión trata de anunciar el evangelio, trata de organizar la iglesia, trata de darle la gloria al Señor. Del versículo 24 en adelante, nosotros leemos todo lo que sucedió cuando ellos regresaron a Antioquía, de donde habían sido ellos enviados para predicar. Es bonito pensar en esto porque estos misioneros están bajo la autoridad de la iglesia en Antioquía y vuelven nuevamente a Antioquía a dar un informe de sus tareas. O sea, ellos no se fueron de viaje, ¿verdad?, a conocer la Torre Eiffel, no se fueron a ver las maravillas que habían allá. Ellos fueron con una tarea. Les regresaron a Antioquía, pasaron por Pisidia y Panfilia, 2 regiones ahí, predicaron en Perge, llegaron a Atalia y de ahí se embarcaron para irse nuevamente hacia Seleucia y llegar a Antioquía. Una vez en Antioquía, ellos reúnen la iglesia, porque la iglesia los mandó. Entonces hay que dar un informe, hay que decir qué fue lo que pasó con todo esto. Y en el informe en el que ellos fueron comisionados, llamados por el Espíritu Santo para un propósito, ellos entregan ese informe a la iglesia. Antes de eso, dice acá en el versículo 26, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Ellos no regresaron sin haber cumplido la obra. Cuando ellos estaban, ya no está ahí, cuando ellos estaban en Atalia,
Ellos pudieron ver hacia atrás y decir, ya terminamos, vámonos. Porque pudieron evaluar su trabajo y darse cuenta de que para lo que los mandaron, lo habían cumplido. Entonces dice, vámonos, ya terminamos. Y van con la iglesia, y la iglesia los había encomendado a la gracia de Dios. ¿Qué es esto de encomendarlos a la gracia de Dios? Pues encomendarlos a la gracia de Dios es que ellos fueron puestos en las manos de Dios para cumplir la tarea que Dios les dio. Pero también esto de encomendarlos a la gracia de Dios es que la iglesia, es una idea bien bonita, la iglesia dijo, Señor Dios, esto es lo mejor que nosotros tenemos, te lo damos como un regalo. Dios, tómalos como nuestro regalo de iglesia para tu obra y úsalos para tu obra. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, hermano, sería de que un día, por lo menos una persona de aquí de la iglesia, la pudiéramos tener aquí al frente para encomendarle a la gracia de Dios y decirle a Dios, Dios, gracias por esta persona, te la entregamos a ti, le encomendamos en tu gracia para que vaya a cumplir la misión como nuestro representante. Qué bonito sería, ¿verdad, hermanos? Hace más de 40 años, 6 o 7 hermanos salieron de la iglesia encomendados a la gracia de Dios para cumplir una tarea. Hermano Misael es parte de ese grupo que fueron encomendados. 40 años, hermanos. Y no hemos podido enviar a ningún otro. ¿Qué nos ha hecho falta? ¿En qué piedra golpeamos y nos tropezamos para no volver a hacerlo? Yo creo que debemos de orar nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos permita poder enviar. Mírese usted solito. Diría usted, yo sí voy. Yo quiero retarlo, mi hermano, para que usted pueda decir, yo sí voy. Porque el Señor quiere de nosotros que vayamos. Y si no vamos, que hagamos nuestra tarea donde estamos, de anunciar el Evangelio. Y debemos hacer nuestra tarea. El Señor, fueron entregados para que el Señor los ayudara, para que los protegiera, para que los fortaleciera. Ellos fueron confiando en la ayuda divina, en la intervención divina. Ahora, hermano, vuelvo a leer acá. Versículo 26. Habían sido encomendados a la gracia de Dios para la protección divina, para la dirección divina, para la fortaleza divina y llevar a cabo su tarea. ¿Les falló Dios a ellos? Pero a Pablo lo apedrearon. A Bernabé y a Saulo lo sacaron espantados de Iconio y de Antioquía. ¿Les falló Dios a ellos? Era parte del plan de Dios. Así quería Dios tratar a sus misioneros. Lo mejor de la iglesia en Antioquía. El regalo de Antioquía para Dios fue tratado como Dios quería tratarlos, bajo su gracia y bajo su amor. A Pablo le dijo, bástate mi gracia. Cuando a nosotros nos suceden cosas, hermanos, por ser hijos de Dios, recuerde eso, bástate mi gracia. Es la gracia, el amor de Dios manifestado en su vida en ese momento. Es Dios tratando con usted en ese momento. Dios no le ha fallado. Dios no se ha quedado corto con cada uno de nosotros. Y aunque en el momento actual nosotros podríamos decir, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Me olvidarás para siempre? Podemos confiar en la gracia de Dios siempre, porque Él está pendiente de nuestras vidas. Ellos dan un informe y en ese informe ellos rinden tributo al Señor, ellos alaban al Señor. Y habiendo llegado, versículo 27, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho ellos y qué maravilloso trabajo habían realizado Bernabé y Saulo. No, ¿verdad? Dice cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Es ellos trabajando en compañía de Dios. Es Dios haciendo las cosas. Y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea, cómo Dios les dio la oportunidad
a las personas que no eran judías para poder conocer el Evangelio del Señor. Ellos estaban emocionadísimos. Yo me los imagino a ellos, casi brincaban del gusto de poder anunciar que Dios había hecho grandes cosas con ellos, que Dios había abierto la puerta de los gentiles, que habían iglesias gentiles que conocían al Señor. Por lo menos habían 4. Antioquía, bueno, Atalia también, Perge, Iconio, Listra. ¿Me queda alguna? Pafos, Salamina. Eran casi 6 o 7, ¿verdad? ¿Sí? Una misión cumplida. Ya, ¿verdad? Una misión realmente que valió la pena realizarla. Aquellos hombres estaban emocionadísimos porque Dios había hecho con ellos la obra. Porque Dios los había usado a ellos para esa obra. Es la obra de Dios y es Dios quien es glorificado por medio de la misión. Cuando anunciamos el Evangelio, anunciamos la gloria de Dios para las personas que no le conocen. Es en colaboración con nuestro Dios. Es Dios quien abre las puertas. Es Dios quien dio fe a los gentiles para poder conocer. Cada uno de nosotros que no somos judíos, conocemos al Señor por la fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Ellos se quedaron mucho tiempo en Antioquía. La misión trata, hermanos, la misión trata de traer a la gente al reino de Dios, para que puedan aprender como discípulos a obedecer a Dios, a confiar en Dios, no importando la situación en la que se encuentren. La misión trata de confiar en Dios, a pesar de las situaciones que nosotros vivimos. La misión trata de organizar la iglesia para que la iglesia cumpla con estas tareas de traer gente al reino de Dios, de enseñarles para poder obedecer a Dios, confiar en Dios. De eso se trata la iglesia. La misión es la obra de Dios, motivada por su gracia, en la cual nosotros somos llamados a participar porque ya hemos sido salvos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? ¿De qué manera este tema es importante para nuestras vidas? Porque todos debemos de ansiar participar. Yo no puedo ver hacia los lados y decir, pero fulano sí, a él sí le veo yo madera para esto. Cada uno de nosotros debemos ansiar participar porque es una orden del Señor. Y aunque no se hace porque sea una orden, la misión no se hace porque es una orden. La misión no se hace porque yo me sienta culpable que no lo estoy haciendo. La misión no se hace porque no tengo ninguna otra cosa más que hacer o porque quiero estar ocupado en algo. La misión se hace por el deleite de tener una relación con Dios. Si algo más que el deleite de tener una relación con Dios nos mueve, no es el motivo correcto. Solamente ese deleite en Dios, ese deseo de que otras personas disfruten lo que yo disfruto de la relación con Dios, eso debe ser la motivación para poder llevar el Evangelio. Es cierto, es una orden, es cierto, es mi deber, es cierto, yo debo estar ocupado en eso, pero el motivo es, yo tengo una relación con Dios y quiero que otra gente lo tenga también, que disfrute otra gente, que sepa otra gente lo sabroso que es poder estar con el Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Los que ya hemos disfrutado de esa relación con Dios, podemos ir con otras personas para mostrarles que nuestra relación con Dios es lo más valioso que hay. ¿O cree usted que hay algo más valioso? Entonces debemos de aprender nosotros y sentir ansias por esa relación con Dios para poder ir y predicar el Evangelio del Señor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a sufrir por la obra del Señor? Isaac Watts escribió varios himnos. En uno de ellos, la segunda estrofa dice: debo ser llevado a los cielos en lechos de flores de comodidad, mientras otros luchan por ganar el premio y navegan por mares sangrientos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a padecer por causa de la obra de Cristo? Que a otros les vaya mal, pero yo aquí tranquilo y sereno. Otro himno de este señor Isaac Watts dice: si la tierra se involucra contra mi alma y se lanzan dardos de fuego, entonces puedo sonreír a la ira de Satanás y enfrentar a un mundo disgustado. ¿Estamos dispuestos realmente a sufrir por la obra del Señor? ¿Es nuestra prioridad predicar el Evangelio a pesar de las cosas que nos puedan pasar?
Yo creo, hermanos, de que algo que nos falta mucho en la iglesia, y yo tengo años de querer averiguarlo y de probarlo, es de un discipulado que nos forme a nosotros con el deseo de ir y enseñarles a otros acerca de predicar el Evangelio. Y yo quiero invitarlos para que oremos por eso, para que nuestra oración, si no de diario, por lo menos de todos los días, para que el Señor nos ayude a ser parte de un discipulado. Yo soy discipulado, yo discipulo a otro, en esta misión bíblica del Señor. O sea, no hablo de lo que no se hace ni de lo que se hace, sino oremos porque pueda haber un discipulado de esa manera en la iglesia. Porque algunos de nosotros hemos podido pasar por alguna enseñanza, pero no se trata de algunos, se trata de todos. Y mientras falte una persona, debemos de seguir orando por esa situación. Póngase de pie, vamos a orar. Nuestro buen Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por la oportunidad de poder meditar en lo importante que para ti es la comisión que el Señor Jesús nos dio de ir y predicar el Evangelio. Señor, no dejes que en nuestro corazón muera la idea, las ansias, el deseo de tener una buena relación contigo que nos motive para ir y predicar las buenas nuevas tuyas. Señor, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestros afectos, Señor, de manera que tú seas lo más valioso en nosotros y que eso dé como resultado un estilo de vida, dé como resultado participar en la obra tuya. Bendícenos por favor como iglesia, ayúdanos por favor, mira nuestras necesidades, mira nuestras luchas. Señor, no dejes que las aflicciones nos ganen. No dejes, Padre, de que dejemos de dar fruto por las situaciones que pasamos. Señor, danos fuerza, danos ánimo, por favor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios me los bendiga, hermano.